Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando. Hoy es lunes 19 de agosto del año 2024, donde estamos hoy celebrando el prevístero de San Juan Edés, es decir, es un obispo, una memoria libre, y esperamos que estas enseñanzas del día de hoy nos bañen a cada uno de nosotros como lluvia de bendiciones, hagan estrago grande hermosamente en nuestras vidas para darnos la fortaleza de seguir hacia adelante, sirviéndole y proclamando la grandeza de Dios. La primera enseñanza del día de hoy está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, versículo del 15 al 24. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. No llores, ni haga duelo, ni derrame lágrimas. Aflígete en silencio como un muerto, sin hacer duelo. Líate el turbante y cálzate las sandalias. No te emboces la cara ni coma el pan del duelo. Por la mañana yo hablaré a la gente. Por la tarde se murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice lo que se me había mandado. Entonces me dijo la gente: ¿quieres explicarnos qué nos anuncia lo que está haciendo? Les respondí: me vino esta palabra del Señor. Dile a la casa de Israel: así dice el Señor. Mira, voy a profanar mi santuario, su soberbio baluarte, el encanto de sus ojos, el tesoro de sus almas. Los hijos e hijas que dejaron caerán a espada. Entonces harán lo que yo he hecho. No se embozarán la cara ni comerán el pan del duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza, la sandalia en los pies. No llorarán ni harán luto. Se consumirán por sus culpas y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal. Harán lo mismo que él ha hecho, y cuando suceda, sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo del 18 al 21. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritó, rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque con su generación depravada, unos hijos desleales. Despreciaste a la roca que te engendró. Ellos me han dado celo con un Dios ilusioso. Me han irritado con ídolos vacíos, pues yo le daré celos con un pueblo ilusorio. Los irritaré con una nación fadúa. Despreciaste a la roca que te engendró. El Evangelio está tomado según San Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 22. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas? O mejor dicho, me preguntas, ¿qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio,
honrar a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a tú mismo. El muchacho le contestó, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tiene, da el dinero a los pobres, así tendrá un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Vemos un evangelio que nos da una enseñanza de aquel joven que se le acercó a Jesús haciéndole una pregunta, maestro, ¿qué tengo de bueno para obtener la vida eterna? Es decir, ¿qué debo de hacer bueno? Es indudablemente que muchos de nosotros, claro, tenemos buenas ideas, pero a la hora de ejecutarlo nos quedamos cortos. Eh, por eso el Señor le dice, wow, sí, sí, eso está muy bien, debe de guardar los preceptos, los mandamientos. ¿Cuáles? Por si acaso había alguno nuevo, ¿cuáles? Así, no matará, no cometerá adulterio, no robará, no dará falso testimonio, honrar a padre y a madre y a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos, sí, sí, esos son. Pero entonces, ya eso yo lo sé, diría aquel joven. Ya eso desde pequeño yo lo he cumplido. Ya eso lo he aprendido y lo he llevado a cabo. Ya eso está todo bien. En la palabra de Ana fue lo que aquel joven le quiso decir. Porque cuando él dice, ya todo lo he cumplido. ¿Qué me falta? Él reconocía que algo le faltaba. Es decir, aquel joven, a pesar de que vivía con dinero, posiblemente con comodidades, o teniendo todo lo que quería, pero a pesar de todo eso y de tener cosas en abundancia y placer y dinero, él sentía que algo le faltaba. Había un vacío allí que el dinero no podía llenar. Había algo, un toque que él no sabía lo que era y por eso fue ante Jesús. Se habría dado cuenta que no era feliz con todo el dinero que tenía, que había algo más. Entonces recurrió al maestro, porque quizá habrá escuchado hablar de él, quizá habrá visto hacer a Jesús milagros, quizá habrá escuchado algunas palabras por ahí que le llegaron a lo más profundo, posiblemente alguien le habló de lo maravilloso, milagro y proeza que hacía el Señor. No lo sé, tampoco nos lo dice las escrituras, pero podemos imaginarnos que de alguna manera él conoció o habrá oído hablar de Jesús. Por eso pensó llegar donde él, a ver ese vacío que tenía en el alma, ¿qué podía hacer? Wow. Sencillamente, el joven pensó que todos los mandamientos, sí, 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 todo eso está muy bien. Pero entonces Jesús le dice, si quiere llegar al final, vende lo que tiene y da el dinero a los pobres. Así tendrá un tesoro en el cielo. Así fue donde el joven dijo, wow, ¿qué? El joven, ¿qué? ¿Cómo? Vender todo lo que tengo, ¿eh? Es decir, el joven pensó, wow, he guardado todos los mandamientos, yo creía que eso estaba bien, pero vender ya todo lo que tengo, en pocas palabras, con el amor que él tenía a ese dinero, era difícil para él deshacerse. Pero si pensamos no solo en aquel joven, pensemos entonces en nosotros. Si nosotros verdaderamente queremos llegar al final, como dice la palabra, ¿qué tesoro tenemos nosotros del cual tenemos que deshacernos de él? ¿De cuántas amistades muchas veces tenemos nosotros que deshacernos para poder seguir recto en el camino del Señor? ¿De cuántas manías, mañas tenemos nosotros que dejar atrás?
cuánta mala costumbre tenemos nosotros que dejar, cuántas palabras incorrectas, malas palabras en un buen lenguaje hispano tenemos nosotros que ir dejando atrás, cuántos prejuicios, es decir, tenemos tantas cosas que deberíamos vender al buen pastor y echarla, al mejor pastor y echarla por la borda, como diríamos nosotros, liberarnos de toda esa clase de ataduras que nos impiden seguir a Cristo, porque para seguir a Cristo tenemos que verlo a Él primero por encima de todas las cosas. ¿eh? Eso era lo que Jesús quería, que aquel joven comprendiera, que las cosas celestiales eran más importantes que las terrenales. Este joven quería seguir a Cristo, pero el apego que tenía al dinero era mayor que el deseo de seguir al Señor. Por eso dice la palabra que él se entristeció. Se entristeció, porque ¿cómo voy a deshacerme de mis bienes? Entonces, en pocas palabras, él no amaba al prójimo como a sí mismo, como decía que lo hacía, porque no tenía compasión para los demás, no tenía esa misericordia para compartir con los demás. Y a lo que el Señor nos está llamando, tú y yo, en pocas palabras, estamos dispuestos a romper con todas esas ataduras que nos rodean y aceptar el reto del llamado de Dios a seguirle. Estamos dispuestos a atesorar en el cielo, estamos dispuestos allá donde la polilla no nos come, no se come lo que nosotros tengamos, estamos dispuestos o sencillamente también vamos a estar tristes como aquel jovencito porque no queremos deshacernos de los bienes que tenemos, no queremos deshacernos de las malas costumbres, de los malos ideales, de estas maldiciones que muchas veces hay a nuestro alrededor, de querer ambicionar la mujer de mi prójimo, teniendo yo mi esposa, es decir, de tantas otras cosas que nos apartan de Dios. Pero la pregunta es, y te la vuelvo a repetir, ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar el resto del llamado del Señor? ¿Estamos dispuestos a decirle sí y un sí rotundo y para siempre? ¿Estamos nosotros dispuestos a decirle, Señor, lo que tú quieras, a la hora que tú quieras y cuando tú quieras? Estamos dispuestos verdaderamente a decirle, Señor, extiendo mis manos con aquel necesitado sin que el mundo tenga que saberlo. Santo Dios amado, sigue bendiciendo a cada hermano y hermana que nos están escuchando para que nosotros también estemos dispuestos, como hay muchos santos hermosos que han llegado a la santidad, así que nosotros estemos dispuestos a tomar ese reto que el Señor nos pone en nuestras manos para poder llegar a esa santidad, para poder llegar al reino de los cielos. Bendice, Señor, nuestro entorno para que nada lo manche, para que nada lo ennegre, es decir, para que verdaderamente agrademos al Señor en todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos, en todo cuanto pensemos, en todo cuanto caminamos, para la honra y la gloria de Dios. Amén.